¿Bien? Bueno, Buenos días, profe. qué bueno, hombre. Qué bueno. Bien, ya voy a presentar pantalla, ya coloqué a grabar. Habíamos quedado, pues, la semana pasada no estuvimos acá, entonces, recuerdo que habíamos quedado nosotros viendo algunas partes de la subestación, entre ellos sistemas de puesta a tierra, me acuerdo muy bien, pero hayan solucionado el taller. Y bueno, hoy continuamos con esas partes de la subestación, estudiándolas un poco más a profundidad, puesto que son, eh, puesto que las subestaciones son un conjunto, ¿no? De elementos y equipos que se asocian para la transformación, el control y las protecciones eléctricas. So, eh, pueden estar en la cadena, en el eslabón de la cadena de generación, de transmisión y de distribución. Está presente en su variedad en cada una de ellas, en cada uno de los eslabones, tanto de producción como de generación, transmisión y distribución. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre el taller, sobre sistemas de puesta a tierra? Eh, de pronto, alguna observación, algo que quieran añadir. ¿Han visitado en estos días alguna subestación? ¿No? Bueno. No, profe, ¿Cómo no, me hasta el momento escuchan? ¿Ven mi estamos. pantalla? Sí, señor, la estamos viendo. Listo. Entonces, nosotros dentro de las subestaciones tenemos varios elementos y equipos. Tenemos tableros eléctricos, tenemos servicios auxiliares. Servicios auxiliares están, están elementos como, ¿qué se hizo acá? Eh, la planta, el generador, ¿sí? El banco de baterías. Pues son servicios o son equipos y elementos que prestan ayuda a la subestación para mover los interruptores, para mover los seccionadores. Entonces vamos a todos estos elementos ya a ese nivel de tensión no son manuales, aunque también se pueden operar manualmente, son operados por motores. Entonces, pues hay que tener servicio de energía para cuando se va la energía, porque a una subestación, pues, precisamente por el control y por las funciones intrínsecas que tiene la subestación, pues puede tener fallos o falta de energía, ¿no? Vamos a estudiar un poquito esos elementos, ¿sí? Para ya a lo último estudiar un poco las maniobras que se hacen en la subestación, algunos conceptos básicos y finalizar también profundizando con redes eléctricas. Creo que nos queda, Felipe, esta clase y la próxima. Si no estoy mal, Felipe. Bien. Tras que llega, entonces iniciemos con tableros eléctricos, eh, tableros, celdas. Pues estos tableros son realmente circuitos no, son elementos, son cerramientos o gabinetes a los que se le instalan unos elementos eléctricos de protección, de maniobra también, ¿sí? De señalización, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco esos tableros, ¿sí? Sirven para medir, para proteger, para señalizar,
algunas funciones específicas dentro de un sistema eléctrico. ¿Sí? La fabricación, el ensamble del tablero eléctrico, pues debe cumplir criterios de diseño, normatividad de fabricación de acuerdo a los requisitos RETIE. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de los operarios y de las instalaciones las cuales se encuentran ubicados. Estos tableros son, de hecho, son rigurosamente probados para poderlo certificar. Aunque uno de pronto no lo perciba así, los elementos que están allá adentro, por ejemplo, ahí parece ser un tablero de corrección de factor de potencia de condensadores, producen calor. Y si esos elementos, pues se le suma el calor de uno, del otro, si tienen bastantes, pues eso se va a calentar ya de manera considerable. Entonces, algo que tienen muy en cuenta a la hora de fabricarse en estos tableros es la capacidad de disipar el calor. ¿Listo? Tanto como de resistir que su gabinete y sus elementos que estén dentro, resistir el medio ambiente, por ejemplo, si se van a ubicar dentro de un espacio contaminante o un espacio explosivo, tienen que estar diseñados. En el caso de pronto de las subestaciones no lo es tanto, entonces miremos. Ahora bien, ¿qué lleva un tablero? Nosotros ya vimos esto, muchachos, ¿me recuerdan? ¿Qué tal que estemos viendo doble? No, no, profe, no, eso no lo hemos ¿No? visto. No, Listo, señor. sí, no me acuerdo haberlo visto con ustedes. Entonces, ¿qué lleva un tablero por dentro? Pues además de los equipos y elementos, ya sea de protección, maniobra, control, señalización, es fundamental, porque como uno se encuentra allí, pues uno habla de un tablero y lo que uno ve son cables e interconexiones. De hecho, muchas veces no sabe ni para dónde va un cable ni para el otro. Lo que uno ve allí o debe tener a mano son el diagrama unifilar. ¿Sí? Realmente es un esquema que representa de manera gráfica los barrajes, ¿sí? Los barrajes o puntos de conexión, ¿sí? Y los puntos de seccionamiento. Lo queremos para poder nosotros, pues, saber dónde tenemos que abrir cuando queremos alimentar un circuito, ¿sí? O cuando queremos hacerle mantenimiento a algún circuito. ¿Listo? En el esquema unifilar, pues, se distinguen lo que son los conductores de un circuito, se representa mediante una línea, por eso se le llama unifilar, ¿sí? Independientemente de la cantidad de dichos conductores. Sí. Yo puedo tener una fase, por ejemplo, bueno, un sistema trifásico. Ese sistema trifásico se representa con un solo conductor, ¿sí? Y es más, puedo tener varias fases, varias líneas para una sola fase y se sigue representando con un solo conductor. Entonces, miren que es un esquema muy sencillo de representar los puntos de corte, más que todo, puntos de corte y medición, para que alguien pueda manipular ese tablero, independientemente de si lo construyó, de si es el técnico anterior o si es el técnico nuevo. Por eso son tan importantes y van casi siempre en la tapa del tablero. Deben, si se hace alguna modificación, deben modificarse también esos tableros eléctricos de acuerdo a la modificación, esos diagramas unifilares de acuerdo a la modificación que se haga sobre el tablero. A veces hacen ampliaciones o modificaciones. Este recuadro de acá, pues representa el cerramiento del tablero. Es decir, quiere decir que estos elementos de aquí son los que van en el tablero.
Eso en cuanto al esquema unifilar. ¿Sí? Eh, Lleva entonces el diagrama unifilar y si el tablero es de control, pues lleva también su diagrama de control. Bien. Muchos tableros pues son, eh, bueno, aunque eso sí se divide, centro de control de motores, en los centros, en los CCMs que les suelen llamar, pues suele ir la parte de potencia y en otros tableros suele ir la parte de control. Obviamente, entonces va a ir un diagrama en un tablero, va a ir otro diagrama en otro tablero. Pero igual están asociados estos dos circuitos, ¿sí? Y también los vemos presentes en las subestaciones. Entonces, ya lo que es la clasificación de los tableros se hace de acuerdo a su ubicación, o a su uso de la energía eléctrica. Comenzamos con los tableros generales. Siempre vamos a tener uno o dos tableros generales, o bueno, o más. ¿Sí? Pero pues se arma una jerarquía donde se van a ir desprendiendo circuitos, quizás en la mayoría de veces hacia otros tableros, ¿sí? O hacia otras celdas. Aquí sí quiero hacer una distinción, ¿sí? Que una celda eléctrica, ¿sí? Es cuando hablamos ya de, que son muy parecidos a los tableros, pero es cuando hablamos ya de elementos que están dentro de ellos, ¿sí? De media tensión hacia arriba. ¿Sí? Entonces, eso distingue, quería hacer esa aclaración porque en las subestaciones también, pues vemos bastantes celdas de media tensión, bueno, de alta no he visto, y se debe distinguir. Entonces, los tableros generales, pues, son tableros principales de las instalaciones eléctricas. En ellos, pues, están montados los dispositivos de protección, maniobra, que protegen los alimentadores, que permiten operar sobre toda la instalación interior en forma conjunta o fraccionada. Recuerden que nosotros, en el caso de las subestaciones, nosotros, estos tableros, la mayoría están dentro del centro, son dentro del centro de control o dentro de la caseta de control, que es donde reposan estos aleros. La mayoría de veces es una caseta donde está el motor y está techada, está, o mejor dicho, no está bajo la intemperie, para que lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, por aquí alguien me envió el taller. Muy bien. Listo. En ellos pues están montados todos esos elementos que permiten operar toda la instalación interior en forma conjunta o fraccionada. Y allí se desprenden a lo que son los tableros de distribución, los TD, miren que los anteriores, bueno, discúlpenme que aquí me pase. Los anteriores son los tableros generales, los TG, o los... Sí. Luego siguen los tableros auxiliares, ¿sí? Son tableros que serán alimentados desde un tablero general, desde el anterior, y desde ellos pues se protegen y operan subalimentadores que alimentan tableros de distribución. Esa es la forma. Ahora, los TDO, tableros de distribución, pues son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra que permiten proteger y operar directamente los circuitos en que está dividida la instalación. Entonces miren que hay una jerarquía allí que es importante y por eso también es importante el diagrama unifilar. Fíjense acá, aunque no se nota muy bien, el diagrama unifilar. ¿Lo ven? Entonces sí, aquí también, no, aquí no lo tiene. Por acá sí se alcanza a ver, sí. No sé si lo alcanzan a ver. Y de hecho,
casi siempre van las puertas. No quiere decir que sea obligatorio, pero pues es como el sitio más, ya sea pegado o ya sea alojado allí. Algo que parece no ser muy, parece ser obvio, no parece ser muy importante, pero ya en la práctica, pues como uno ha estado allá y ha estado operando estos equipos, y si lo ven, traten de que estas hojas o esta información quede protegida del medio ambiente. Es decir, que bien empaquetada, eh, pues de pronto vamos a ver si alguien se quiere conectar. No, sí. Que no vaya a ser fácil que se dañe esta información. Muchas veces esta información no reposa de manera digital, entonces hay que cuidarla. ¿Sí? Si tienen la oportunidad, digitalizarla para caso de pérdida, o para caso de modificación, modificarla fácilmente. Por aquí hay alguien que se quiere Arias. ¿Listo? Bien. Entonces, tableros de distribución, ya los vimos, ¿cierto? Ya hablamos de ellos, sí. Son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra que permiten proteger y operar directamente los circuitos en los que está dividida la instalación. Pueden ser alimentados ya sea desde un tablero general, desde un tablero auxiliar o directamente desde el empalme, de acuerdo a cómo esté configurada la subestación. Y ya tableros de paso, pues son tableros que contienen fusibles o solamente o barrajes y no tienen tantos elementos dentro de ellos. Su finalidad, pues, es proteger las derivaciones que por su capacidad de transporte no pueden ser conectadas directamente al alimentador, subalimentador o línea de distribución de la cual está tomada. Hay tableros, pues, de comando, tableros muy particulares que lo que hacen es encargarse, por acá también Andrés, lo que hacen es encargarse de alojar allí los dispositivos de protección y maniobra que permiten proteger y operar de forma simultánea sobre equipos individuales. Y en la subestación, pues también, más que todo, en la parte exterior o en la parte exterior, no se llamaría en la subestación, en el patio de equipos, se llama eso, es donde vamos a poder encontrar estos tableros ya para manejar particularmente el seccionador o para manejar el interruptor o el transformador de potencia. Trae este tablero alojado a su lado, ¿sí? O muy cerquita no para operar el transformador, pero sí para proteger o más bien manejar algunos equipos auxiliares del transformador. ¿Sí? Los transformadores de potencia suelen llevar ventiladores, ¿sí? Señalizaciones de presión, de temperatura. Entonces, esos tableros son tableros de comando individuales pertenecientes a cada equipo individual. Su función, pues, proteger y operar de forma simultánea sobre artefactos individuales o grupos de artefactos pertenecientes a un mismo circuito. Sí. Y está el tablero de centro de control de motores, casi siempre se le llama así CCM, son tableros que contienen dispositivos de protección y de maniobra o únicamente dispositivos de maniobra y que permiten la operación de grupos de artefactos en forma individual, en conjunto o en subgrupos o en forma programada o no programada. Creo que ya están todos, ¿cierto? Sí. Tableros de alumbrado. En las estaciones, pues nosotros debemos tener alumbrado perimetral, alumbrado en patio de equipos, alumbrado dentro de la misma caseta de control y pues lo que es la iluminación o ese sistema de alumbrado suele ser independiente o esos tableros
se hacen de forma independiente para lo que es el sistema de alumbrado, ¿listo? O el sistema de iluminación. Pues son elementos que sirven para controlar y dividir los circuitos de la instalación eléctrica, en la cual también es posible alimentar y controlar diversos centros de carga. Esta protección está controlada por interruptores termomagnéticos de 1, 2 o 3 polos. Los tableros van dirigidos a pequeños y grandes negocios, oficinas, centros comerciales. En el caso de nosotros estamos hablando de subestaciones, ¿no? Subestaciones. Casi siempre se representa así, una S, un slash y una E, o también SE, subestación. Tableros de fuerza. Los tableros de fuerza son donde tenemos estos equipos que consumen grandes cantidades de energía. Miremos aquí en la fotografía, pues que hay unos barrancos bastante gruesos, un interruptor principal bastante grande, ¿sí? No se suele mirar en la parte de subestaciones, sin embargo, pues podríamos encontrarlo en la parte de servicios auxiliares. En la salida de los servicios auxiliares, ya sea de la planta o el banco de baterías, pues sí podríamos encontrar un tablero bastante parecido, o que concentre allí circuitos como de pequeñas cargas eléctricas, de protección, de desconexión, de alumbrado. ¿Sí? En el caso de que un tablero eléctrico se concentre exclusivamente en interruptores para alumbrado, se conoce como tablero alumbrado, ya lo vimos, ¿sí? Y pues si se conectan otros tipos de cargas, se conoce como tablero de fuerza. Puede combinarse, miren que nosotros aquí tenemos prácticamente dentro del mismo tablero secciones, ¿sí? Está seccionado para dividir esos sistemas, ¿no? Esos circuitos. Tablero de control. ¿Listo? Es una herramienta, el diagnóstico, el monitoreo permanente de determinados indicadores e información ha sido y es la base para mantener un buen control de la situación en muchas de las disciplinas de la vida. Entonces, miren que los tableros, esos son los que yo también hablo, o pueden llamarse tableros que están cerca de los equipos más importantes de la subestación. Miren que allí pues podemos monitorear varias variables, valga la redundancia, de presión, de temperatura, del aceite, por ejemplo, en el caso de los motores, el control del aceite es fundamental. Ya sea si se sube demasiado la temperatura de los devanados también se suele controlar en la parte de los transformadores de potencia. Entonces allí encontramos esa señalización. Bueno, según la norma de contexto, se define el tablero como un panel diseñado para ser colocado en un gabinete o caja metálica. Estos dos elementos son independientes. Vienen como productos RETIE aparte. Lo que es el gabinete, ¿sí?, es diferente al tablero. Entonces, ténganlo en cuenta porque de hecho, y tiene sentido, ¿no? Yo de acuerdo al uso que le voy a dar al tablero, regálame un minuto aquí que me llegó el desayuno a la puerta. Bueno, espero que ustedes ya hayan desayunado. Ya ahorita voy a sacar el espacio. Pero sigamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Despiertos? ¿Siguieron durmiendo hoy domingo? Mañana es festivo. Algunos medio dormidos por ahí. Sí, sí. Lo bueno es que entraron un poquito tarde. Pero no, pongámosle. Ahorita le ponemos
chispa esto con unas preguntas que vienen para que ustedes también pues, vayan haciendo retroalimentación, ¿no? Este tema es chévere. Yo tuve la oportunidad de hacer y es delicado, tuve la oportunidad de hacer un pequeño diplomado, más que todo de pruebas de tableros en QTES, que es un laboratorio para pruebas de equipos y de elementos eléctricos, ¿sí? QTES en Medellín. Entonces, pues, el panel hay que diferenciar porque si yo quiero colocar, pues, el tablero en un espacio o en un ambiente explosivo, pues el gabinete debe ser diseñado para ese espacio, ¿sí? En un espacio contaminante o a la intemperie y, y los equipos que yo aloje allí, pues van a ser independientes del gabinete, ¿sí? Entonces, ese gabinete o caja magnética normalmente accesible desde el frente y contiene dispositivos de conexión y control. Están generalmente conectados a un alimentador o circuito principal. Puede contener herrajes, interruptores, manuales o dispositivos automáticos. Desde ese elemento se distribuyen hacia los circuitos ramales. Bien. Entonces, en los tableros de distribución, el sistema, considerando que el tablero de distribución es el sistema principal de interrupción y protección de una instalación eléctrica, pues este puede ser un conjunto muy sencillo de un interruptor y su correspondiente protección o fusible, ¿sí? O un tablero con numerosos interruptores automáticos. Esto también, ¿sí? O sea, va desde uno o varios y ya configuramos el tablero. De que hay, pues, fusibles, seccionadores, eso que le llamamos cuchillas, pues son seccionadores realmente, diferente a lo que son interruptores, ¿no? En los últimos tiempos, pues se ha venido generalizando el empleo de tableros de distribución con base en interruptores automáticos. Esto los encontramos ahí en la casa, montados en el interior de una caja metálica. No le vamos a poner mucho tiza a esto, puesto que son, aparte no son tableros que se manejen generalmente en una subestación. ¿Listo? Sin embargo, claro, en la caseta de control, nosotros vamos a tener que tener una cometida donde tengamos este tipo de tableros. Bien. Entonces, las partes de un tablero sí son el gabinete, que es la cubierta diseñada para el montaje embutido exterior, material metálico, puede ser también de polímero ignífugo, ¿sí? Se distinguen por sus grados de protección IP, sus grados de protección IK también, porque ahorita lo vemos, ¿sí? Según el destino de la instalación, conformado por el cuerpo embutido exterior, panel para el soporte de elementos de maniobra, protección, ¿sí? Mandil para la protección de bornes, contención y la puerta. Miren que más o menos esta es una gráfica o es un dibujo, no, una foto de cómo está distribuido un tablero, ¿no? Las barras, ¿sí? O el barraje de distribución, ¿sí? El interruptor principal y las barras de tierra. Entonces, aunque no pareciera, sí tiene un orden el hacer estos equipos. Y pues hay empresas especializadas en hacer este tipo de equipos. Además que uno no, digamos así que sí, uno se puede conseguir el gabinete, puede conseguirse las barras, puede conseguirse los rieles DIN y armar el tablero, pero pues a la hora de certificar es donde vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Entonces, casi siempre estos tableros se mandan a hacer a empresas que ya están calificadas, ¿sí? O que ya cuentan con un ¿cómo es que se llama eso? Un esquema de certificación. Y yo pues puedo dividirlos en varios módulos, ¿no? Módulo 1, 2 y 3. El panel de interruptores
también sí, yo puedo tener, a ver, yo puedo configurar el tablero con muchos elementos y distintos elementos por dentro. ¿Sí? Si voy a tener interruptores, pues trato de agruparlos y darle un orden a ese tablero. Algunos tienen contratapa, ¿sí? Que es una tapa o plancha que sirve para cubrir el panel de interruptores cubriendo los bornes con tensión. ¿Sí? Evita los contactos accidentales y la puerta que hay que tener, y lo voy a decir, porque aunque parece obvio, sí, hay que tener en cuenta la apertura de la puerta. La puerta debe abrir completamente, completamente. Sí. Entonces, muchas veces en las instalaciones, por falta de espacio, instalamos los tableros y ha pasado que se hacen las instalaciones y todo, y luego se va a abrir la puerta o se instala otro equipo muy cercano que impide que la puerta abra completamente a 90 grados. Sí, a 90 grados, es decir, prácticamente debe quedar con el espacio completo para el acceso. Y vuelvo y le repito, parece obvio, pero pasa, ¿sí? Pasa en TNT más que en la realidad. Bien, eh, por seguridad, la barra o horno de puesta a tierra vinculados con todos los circuitos seccionales o la jabalina de puesta a tierra general, pues debe existir el diagrama unifilar. Si quieres entrar a clase, no. Diagrama unifilar es el esquema eléctrico que acompaña al tablero eléctrico dentro del gabinete que permite identificar cada elemento y sus características. Ya hablamos de ellos, ¿no? Están las borneras de distribución de puesta a tierra. Las mismas deberán poseer protección mecánica por toques accidentales. Otra forma de ver un tablero, sí. En la puerta, véanlo acá, ¿no? El diagrama unifilar en la puerta, sí. Indicadores y botoneras para yo operar sin necesidad de abrir el tablero, sí. Y siempre el interruptor general. Hay algo particular también para tener en cuenta y es por dónde ingresa la alimentación y por dónde sale hacia los circuitos el tablero. Miren que casi siempre, no siempre, pero el estándar es que ingrese por la parte de abajo, ¿sí? Se suele de hacer cáncamos o cárcamos y miren que evitamos romper el tablero por la parte superior. No es que no se pueda hacer, sí se puede, pero por ejemplo en el caso de tableros que van a estar a la intemperie, pues hacerlo por la parte superior es dejar una posibilidad de ingreso de agua. Ustedes y yo sabemos que el agua no es muy compatible con la electricidad, ¿sí? Además de eso, esos tableros, y no está acá, pues pueden tener pequeños ventiladores o puntos de refrigeración para el control del calor, para el control de la humedad también. Algo que quiero también anotar y es que sucede mucho en la parte petrolera. Esos tableros y estas celdas pueden ir a bodega, es decir, pueden ser sacados de servicio e ir a bodega por desmonte de las instalaciones, por desmonte de los campos de algún pozo. Y hay que tener mucho cuidado con ellos porque lo que es la humedad, sí, así sea en una bodega bajo techo, vamos a tener problemas con ellos si no los preservamos. Entonces, muchas veces esos tableros suelen tener un control de esa humedad, es decir, suele conectarse
unos pequeños sistemas que le brinden calor, ¿sí? Así los tableros no estén, de hecho, pues ese es, así los tableros no estén en servicio. Y estando en servicio, ellos también tienen la posibilidad de controlar o de vigilar lo que es la humedad y la temperatura, ya sea eh, eh, para, para señalizar si de pronto hay sobretemperatura del tablero o para no dejar ocasionar con el calor interior, porque puede que una máquina, un tablero o las máquinas que están controlando este tablero, pues puede que en momentos del día no esté funcionando, el calor de los equipos pues no está presente, entonces toca ayudarle para que no se acumule humedad o moho. ¿Sí? Eso transpira también en las horas de la noche y se va ocasionando humedad dentro que va dañando o va sulfatando, por ejemplo, los bordes o ciertos elementos de control, ¿sí? Electrónico, por ejemplo, acá veo uno, ¿sí? Ciertos paneles electrónicos, pues pueden verse afectados con la humedad. Miren que es algo que parece de poca importancia, pero eh, yo que tuve la oportunidad de ser eh, asegurador de la calidad, esto es bastante importante. ¿Sí? Más que todo cuando son tableros tan costosos, donde pues los equipos valen, ¿no? Cuestan bastante. Además que no son fáciles de encontrar, toca mandarlos a armar. Eh, Les decía que en los de distribución o en cualquier tablero, nosotros tenemos dos índices importantes a la hora de escogerlo. El índice de protección IP, que indica el grado de protección que tendrá el equipamiento ante la presencia de ¿qué? De polvo, de materiales extraños y líquidos, y se refiere a lo establecido en la norma internacional de la Comisión Electrotécnica. Básicamente, pues vemos dos números. El primer número hace referencia al ingreso de cuerpos extraños, por ejemplo, este 2, sí, sólidos. Y el segundo número contra el ingreso de líquidos o de agua es lo que indica el tablero. Entonces, claro, entre más protegido sea o su grado de IP sea más alto el número, más protegido va a ser. Entonces, en el caso del polvo, los números van del 1 al 6, como lo vemos acá. Bien. Y entre mayor sea el número, mayor es el grado de protección contra el polvo, contra sólidos. ¿Sí? Miren que el 6 ya pues es totalmente hermético contra la suciedad. Eso es lo que indica el, el número IP que le dicen. Ah, bueno, Andrés todavía está ahí esperando que lo admitan. Ya lo había admitido. ¿Será otro Andrés? Bueno. Y los números, el segundo dígito, pues es el grado de protección contra líquidos, la mayoría agua, pero pues realmente es contra la entrada de líquidos y va desde el número 1 hasta el 8. Miremos que el 8 pues es protegido contra los efectos de continuas inmersiones en agua. Entonces también hay tableros que se fabrican por si deben en algún momento estar sumergidos. Lo ve uno bastante en lo que son las estaciones subterráneas o cuando hacemos instalaciones, por ejemplo, offshore,
que son esas instalaciones que son mar adentro, donde esos tableros ocasionalmente o frecuentemente pueden estar sumergidos en agua. ¿Listo? O pueden encontrarse en esa situación. Y el otro índice que también se maneja acá es el grado IK o la protección IK. ¿Y qué quiere decir eso? También otros dos dígitos indica el grado de protección proporcionado por la envolvente de los equipos contra impactos mecánicos nocivos, contra una energía que puede golpearlos. ¿Dónde son muy, o sea, dónde se debe tener en cuenta? Pues si yo voy a instalar un tablero que va a estar, por ejemplo, cerca donde están circulando carro tanques o donde están, donde pueden ser golpeados, ¿no? En situaciones donde pueden ser golpeados, debo también tener en cuenta que su cerramiento tenga un grado IK alto. ¿Y qué quiere decir estos dígitos? Pues entre más alto el dígito, ¿sí?, más protección IK tiene. Por ejemplo, miremos este IK 06, quiere decir que puede aguantar un golpe con una energía hasta de un julio y la masa y altura de la pieza de golpeo, ¿sí?, puede ser hasta o me va a resistir hasta una masa que lo golpee de 0,5 kilogramos desde una altura de 200 milímetros. Sería desde 20 centímetros. O sea, medio kilo desde 20 centímetros. Entonces, miren que en el caso, por ejemplo, de donde vamos a tener circulación de automotores, y eso en las instalaciones petroleras se presenta bastante, los tableros que estén colocados muy cerca o que puedan ser golpeados, pues deben brindar una protección IK, o debe tenerse en cuenta esa protección IK. Estos parámetros nosotros los vemos visualizados en lo que son las placas de características. Nos deben indicar el grado de protección IP, el grado de protección IK, la conexión, el sistema de conexión también. Esto, hay unos parámetros mínimos que el RETI exige a la hora de fabricar un tablero para que pues nosotros sepamos y tengamos a mano toda esta información. Esta información no es como de estudio, sino que debe estar visualmente accesible, digámoslo así. ¿Listo? Ahora, la ubicación de esos equipos pues deben ser de fácil acceso. Para inmuebles de más de un piso se coloca un tablero seccional mínimo en cada planta. Esto hace referencia cuando vamos a tener edificaciones de 1, 2, 3 pisos, ¿sí? La altura de fácil maniobra y mantenimiento. Pues, hombre, ir a colocar un tablero para donde no se pueda acceder fácilmente, pues no tiene sentido, ¿sí? O donde toque colocar la escalera para poder acceder al tablero, pues no es muy usual tener esa situación. Y el espacio libre frontal no debe ser menor a 1 metro para operaciones y mantenimiento. ¿Sí? Entonces, miren que ya hay una medida mínima en la que yo debo tener para poder entrar a hacer mantenimiento, para poder abrir la puerta mínima, ¿no? Entonces, ¿puede ser más distancia? Claro, porque pues si la puerta mide más de 1 metro, pues, aunque es difícil de que llegue a medir. Así el tablero sea muy grande, pues la puerta se divide en varias secciones, ¿sí? Pero puede llegar a tener el caso de que sea un poco más grande, ¿sí?, para operaciones de mantenimiento.
por acá en esa foto veo lo que son centros de control de motores. Y bueno, por allí tengo unas también de Argos. El cableado interno, pues las secciones de los cables se eligen de acuerdo a la corriente nominal. Estos cables se distinguen unos a otros por su sección, color, código, letra o número, la cual se indica en el esquema de conexiones. Tener presente que pues, el cableado va organizado, va debidamente etiquetado también, ¿sí? Para poder saber el principio y el fin, ¿no?, de conexión. Eso para que corresponda con lo que dice el diagrama unifilar, ¿sí? No se trata solamente de tener ahí el dibujo del diagrama unifilar, sino que haya una forma de etiquetar estos y poder, al hacer lectura de los diagramas unifilares, pues saber la correspondencia. Las secciones de los cables se eligen de acuerdo a la corriente nominal. Bueno, esos cables, ya lo dije, están determinados por su corriente. Vemos también allí los prensacables a la entrada. Muchachos, ojo con eso, porque pues eso se coloca para la entrada de los cables, ¿no? El dejar nosotros aperturas en los tableros no es recomendable, ¿sí? Si de pronto hacemos un orificio que a la final no lo vamos a utilizar, debemos buscar la manera de taparlo, puesto que los animalitos, y eso sucede más que todo en la parte rural, aunque no quiere decir que en la parte urbana no, los animalitos, y más que todos los de sangre fría, pues buscan el calor y las abejas también pueden llegar a buscar alojarse dentro de esos tableros, y esa situación es de bastante riesgo para nosotros para nosotros los técnicos y los ingenieros. Vamos a abrir el tablero, el animal se asusta, ¿sí? Puede llegar a ocasionar un arco eléctrico, un cortocircuito por dentro que me representa un arco eléctrico, y varias personas en la práctica se han quemado bastante feo, considerablemente, por esta situación. Miren que parecen situaciones como que no son muy, no, pero este man que está hablando, ¿sí? No son muy obvias, pero sí, sucede y sucede bastante, situaciones en las que se dejan aperturas en los tableros, se deja un acceso no normalizado. Entonces, para eso está, por ejemplo, de hecho, así no se deje ningún roto ni nada por el estilo, pero pues va a haber un orificio por donde deben entrar y salir los cables, ¿sí? Esos orificios, así vengan de una tubería que también está cubierta, deben ser debidamente cubiertos. Se utiliza mucho una espuma que le llaman Zicabum, ¿sí? No sé si la han escuchado, para también, así sea que vengan los cables y que tenga el prensaestopa o el prensacables, dejar tapado eso. Ustedes lo van a ver, no sé si lo ven allá en sus instalaciones. Muchachos, hasta ahí preguntas, peticiones, quejas, reclamos. Profe, todo muy bien. Bien, entonces, para el diseño de estos tableros, la cantidad es que tener en cuenta. La cantidad de circuitos a instalar, ¿sí? ¿De dónde se empieza el diseño? Se empieza desde el diagrama unifilar, ¿sí? Miren que lo que tenemos que tener en cuenta. De hecho, cuando se mandan a fabricar lo que le da al fabricante es el diagrama unifilar o las especificaciones de los elementos de maniobra y protección necesarios, ¿sí? Para que él sepa qué tanto espacio va a ubicar cada uno de esos elementos.
Noción de las dimensiones de estos elementos, dimensión de los elementos de protección, de maniobra. Esto me da la dimensión del gabinete, ¿sí? Y tener en cuenta también dejarle un espacio para futuras ampliaciones. Y tener también en cuenta el espacio donde yo lo voy a instalar. Las especificaciones que deben llevar los tableros de distribución, lo hablaba ahorita, son el nombre del fabricante o marca comercial, la tensión nominal, la corriente nominal, el número de fases. Tenemos, por ejemplo, este tablero lleva la tensión, ojo con decir voltaje, en este caso 380 voltios es la tensión nominal. Y ustedes se preguntarán, bueno, dije, ¿y si maneja varias tensiones dentro? Porque lo puede hacer. La que se coloca o la que se hace referencia debe ser la mayor tensión nominal, ¿listo? El grado de protección, IP, en este caso de este tablero es un grado de protección IP65, la corriente nominal, también lo mismo, se pueden manejar varias corrientes dentro, pero se coloca la mayor corriente nominal. La frecuencia la tiene ahí, el peso, ojo con el peso porque también lo mismo, por ejemplo, pesa 12 kilogramos, digamos que lo puede cargar una persona. Sin embargo, pues vamos a tener tableros que pueden llegar a pesar varios cientos de kilogramos, ¿sí? Y no va a ser fácil su transporte, su carga, ¿sí? Además de que se les debe dejar puntos ya cuando son muy pesados, pues puntos de enganche, de anclaje, para poderlos mover de pronto con una grúa o algo parecido. Miren que lleva también el sistema de conexión. No son las únicas especificaciones. Hay unas especificaciones mínimas, pero pueden ser más de acuerdo a la importancia del tablero. Les decía entonces que los tableros de distribución se clasifican en dos grupos: tableros de distribución para circuitos ramales de alumbrados y pequeños artefactos y tableros de distribución para circuitos ramales de fuerza. Ellos saben, esto que vemos acá son las resistencias para lo que les indicaba, ¿no? Para mantener los tableros calientitos. El borne de puesta a tierra, los tableros con canalizaciones o conductores con recubrimiento externo no metálico, y en los tableros de distribución donde existan conductores de puesta a tierra individuales, se debe instalar un barraje equipotencial de conexión a tierra. Ojo con este barraje, ¿sí? Porque nosotros, y de hecho el RETIE lo exige, la mayoría de veces, pues cada circuito lleva su puesta a tierra, ¿no? Su cable de puesta a tierra. Entonces, estos cablecitos de puesta a tierra, su conexión al barraje debe ser individual. De hecho, todos los tableros deben traer este barraje. ¿Por qué? Porque la puerta se conecta a tierra. Y a veces caemos en el error de llegar ahí a un solo borde con uno o varios cables. Y eso pues no es aceptado en el caso de cuando uno va a certificar RETIE la instalación y le ven esto dentro de los tableros, lo requieren de que, no, que es que no tenemos más puntos de conexión. Pues habrá que colocar otro barraje de puesta a tierra para generar los puntos de conexión. ¿Listo? Bien. Entonces, aspectos a tener en cuenta para la selección y diseño de un tablero de distribución: la potencia a ser instalada, la ubicación, los aspectos climatológicos y condiciones especiales, el grado de protección IP que se requiere, la cantidad de cuadros y paneles de control que han de ser instalados, futuras posibilidades de ampliación y aumento de potencia eléctrica para dimensionar la instalación, ¿sí? Para adaptarse fácilmente a necesidades futuras y evitar en el futuro que realizar una nueva. Viene aquí como un esquemita de organización, viene el transformador, sí, del secundario del transformador sale al tablero principal,
de los tableros principales pueden salir a auxiliares o a tableros de distribución y directamente de ahí a alimentar las cargas o de pronto alimentar otros tableros más pequeños de control específico de los equipos. ¿Sí? Miren acá un tablero, por ejemplo, de automatización industrial y de control industrial. Vean que viene por módulos y lo que les decía, para no hacer las puertas tan grandes. De hecho, miren que acá cada puerta yo creo que tendrá que 50 centímetros. Esto para poderlos colocar en espacios reducidos y que pueda abrir bien la puerta. Echémosle ojito acá, que entramos, la alimentación entra por la parte de abajo. Este es el interruptor principal del tablero. Sigue con un barraje, de hecho se alcanza a ver hasta acá el barraje. Entonces podría uno decir que esta sección es de fuerza y luego pues ya viene cada uno de estos deben ser variadores de velocidad. Pues parecen que son variadores de velocidad para alimentar varios motores. Bien, entonces vamos a aumentar con la parte domiciliaria porque pues no es el efecto. Entonces muchachos, un pequeño cuestionario. Ahí para que lo respondan en 5 minutos y hagamos retroalimentación. ¿Qué es un tablero de distribución? ¿Cuáles son las especificaciones que deben llevar los tableros de distribución? ¿Cómo se clasifican los tableros de distribución? Y mencione los aspectos a tener en cuenta para la selección y diseño del tablero de distribución. Eso para que nos quede un poco claro. No hay necesidad de entregarlo. Bueno que de pronto con un cuadernito allí y un lapicero, pues le hagamos un repaso a lo que vimos. 5 minuticos allí, son ¿qué hora son? Las 9:14. Ahorita seguimos con el tema. Ahí les compartí la presentación al grupo por si quieren hacer la revisión y contestar las preguntas. Aquí se las dejo y en el grupo tienen el PDF de esa presentación. Luego seguimos entonces con otros equipos y elementos que van dentro de la estación, la planta, servicios auxiliares. Entonces, 7 minuticos para resolver. A las 9:21 ya quedan 6. Ya quedan 5.
Bien, ¿cómo nos fue? Entonces, ¿quién quiere participar? Vamos, muchachos. Para hacer esto un poquito más amena la clase, pues los invito a que participen. ¿Qué es un tablero de distribución? ¿Cuáles son las especificaciones que deben llevar los tableros de distribución? ¿Cómo se clasifica? Y mencionar estos aspectos en la selección y diseño del tablero. ¿Qué encontraron? ¿Quién empieza? Ok, buenos días, profe. Buenos días. Bueno, ¿qué es un tablero de distribución? Un tablero de distribución es un componente central en cualquier Sí, instalación eléctrica. Recibe energía de la fuente principal y la divide de manera segura. la controla. Muy bien. Controla. Para controlar. ¿Quién más? ¿Cuáles son las especificaciones que deben llevar los tableros de distribución? Las mínimas. ¿Se acuerdan de la placa de características del tablero? Ahí va que la tensión nominal, la corriente nominal, el sistema de conexión. Sí. Pues serían Debe como indicar los datos eléctricos, el grado de protección, material y construcción, la identificación, marca, la modelo. marca, la marca y modelo. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los tableros de distribución? Esto es importante porque hay veces que le dicen a uno, va a revisar el TGA, y uno queda perdido. O el TGD, va a revisar el TGD tal. Sí. Entonces, ¿cómo se clasifican? O el alimentador, o la celda de protección. Entonces, tenemos allí los tableros TG, que son los tableros generales o principales. Eh, los tableros TD, tableros de distribución, ¿sí? O los TGA, los tableros generales de auxiliares. Bien, pueden ser tableros de control, pueden ser tableros de fuerza, pueden ser tableros de iluminación. Es más, no solamente son estas clasificaciones. Yo he estado en instalaciones o en partes donde hay tableros dedicados solamente a controlar los aires acondicionados, por ejemplo, ¿sí? Los sistemas de ventilación. Pues hay tableros, ¿se acuerdan que decía que se clasifican de acuerdo a su ubicación o a su función? ¿Sí? Bien. Profe, Señor. dice que por su función y ubicación en la instalación principal recibe la energía directamente de la red o transformador, controla toda la instalación y alimenta a los demás tableros. Ese es el tablero general o principal. ¿Sí? Desde ahí arranca todo. Entonces miren que le damos una organización jerárquica a los tableros. Ahora, yo puedo tener, por ejemplo, en el caso de las instalaciones donde pues es muy grande, ¿no? Bastante grande, digámoslo así, cubre eh, varios cientos o miles de metros cuadrados, pues yo puedo tener varios tableros principales, ¿sí? Y hacer acometidas. Pues no es siempre, a lo que voy es que no siempre es un tablero general, ¿sí? Yo puedo tener varios tableros generales porque pues la ubicación no me permite a mí, o es mucho más fácil más bien, y más económico, también se hace por economía, pues tener varios tableros generales que puedo dividir esa infraestructura eléctricamente en varios tableros generales para ahorrar costos, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a los tableros generales principales.
Bien, y la última mención de los aspectos a tener en cuenta para la selección y diseño del tablero de distribución. ¿Qué debo tener yo en cuenta para el diseño del tablero de distribución? Para la selección también. Eso lo vimos aquí ahorita. La magnitud de la carga. La potencia a ser instalada, ¿cierto? Los aspectos climatológicos y condiciones especiales. Una parte donde yo voy a instalar, y no solamente petroleras, sino hay en los silos, por ejemplo, donde hay polvo que se puede prender fácilmente, que es combustible, ¿sí? Todos esos ambientes peligrosos, pues yo debo tener en cuenta que ese tablero, por ejemplo, deba ser tipo explosion proof y que cualquier chispa que se llegue a ocasionar sobre ella, pues no, dentro de ese tablero no salga a la intemperie porque pues, el ambiente es explosivo. Entonces están casi siempre herméticamente o diseñados para ser muy herméticos y que no salga. En el caso, por ejemplo, de arcos eléctricos, o en ambientes donde yo no quiero tener una chispa, pues debo considerar este tipo de tableros. Son más costosos, claro, son más costosos y hay que tener algunos criterios de instalación para precisamente evitar eso. Evitar que ellos se vayan a convertir en una fuente de ignición en ese ambiente explosivo. Y donde hay, por ejemplo, trasvase de combustible, ¿sí? En laboratorios, en industrias donde hacen alimentos o donde donde se manejan pues químicos que pueden llegar a explotar o a encenderse, ¿no? Cantidad de cuadros y paneles de control que han de ser instalados, futuras posibilidades de ampliación, para no tener que estar realizando o construyendo más. Muchachos, hasta ahí vimos lo de tableros, no sé qué les pareció. Vamos a ver servicios y componentes auxiliares y luego hacemos una pequeña pausa allí para tomar algunos alimentos. ¿Listo? Yo sé que la mayoría no han desayunado, entre esos me ubico yo. Bien. Listo. Entonces, los servicios auxiliares, esto sí en subestaciones, siempre en el caso de las subestaciones de alta tensión, vamos a encontrar esto que le llaman servicios auxiliares. O sea, es identificable, ¿sí? Por ejemplo, un cuarto o un espacio que dentro de la subestación se le llaman servicios auxiliares, ¿sí? El cuarto de servicios auxiliares o la sección de servicios auxiliares. Y se definen como los indispensables para el funcionamiento de los equipos, ¿sí? Y el proceso. Estos no forman parte directa de los mismos, pero sin ellos llevar a cabo el proceso resultaría imposible. Pues miren que sí es necesario estos equipos o estos servicios. Realmente son un conjunto de equipos, ¿sí? Para proveerle energía, ya sea durante el funcionamiento normal de la subestación o durante el funcionamiento en falla, ¿sí? Para mantener la operación óptima y continua de la planta. Existen muchos ejemplos de servicios auxiliares. Dentro de ellos están, y dentro de una subestación uno maneja mucho el servicio auxiliar de climatización, del sistema contra incendios, ¿sí? Pues a la subestación, aunque uno
pues le debe llegar agua al sistema contra incendio, a los baños, ¿sí? De energía eléctrica auxiliar, porque pues ellos van a tener que, estos motores funcionan con energía eléctrica, ¿sí? Los de las bombas, los de los seccionadores e interruptores, y yo puedo tener servicios auxiliares eléctricos en corriente alterna y en corriente directa. Bien. Eso se hace para, de hecho, los motores de los interruptores y seccionadores suelen ser motores universales que pueden funcionar con las dos corrientes. Entonces, los servicios auxiliares en corriente alterna, pues en una planta eléctrica las funciones cumplen los servicios auxiliares son aquellas que tienen que ver con el control de equipos de corte y seccionamiento, lo que les decía, alimentación de sistemas de protecciones, alarmas y señalización, iluminación de emergencia y otros servicios básicos requeridos para el trabajo normal de la instalación. O sea, eso hace que los servicios auxiliares deban contar con requisitos mínimos de confiabilidad, selectividad y flexibilidad. Por ejemplo de cargas atendidas por los servicios auxiliares. Pues yo necesito cargar las baterías, ¿cierto? Necesito cargar las baterías. Necesito refrigerar, ¿sí? Los transformadores, bombas, ventiladores, máquinas en general, ¿sí? Los compresores en una subestación, pues, no los hay, pero digamos que en otras instalaciones sí, más industriales, sí. Pero sí, allí encontramos equipos de iluminación, motores de disyuntores y seccionadores, las comunicaciones, ¿sí? En una subestación, algunos, los equipos más importantes se comunican con otras subestaciones o con una central de operación, ¿sí? El equipo contra incendio, pues sí, ese siempre lo vamos a tener allí. El equipo de climatización también, más que todo en los centros de control donde se necesitan. Los servicios auxiliares en DC, siempre nosotros, casi siempre, prácticamente siempre, vamos a tener nosotros un banco de baterías, ¿listo? O unas UPS para garantizar un suministro para el control y operación también de subestaciones en caso de ausencia de corriente alterna. Pues yo me puedo quedar sin el transformador auxiliar, me puede fallar, ¿sí? Entonces, se tiene un sistema de corriente continua obtenida mediante un grupo rectificador, cargador y banco de baterías. Normalmente este sistema solo es alimentado por el cargador y las baterías solo trabajan en ausencia de este. Entonces, bueno, ahorita me imagino que con la parte solar, pues, vamos a poder cargar las baterías constantemente. Ejemplo de cargas atendidas por los servicios auxiliares en DC, la iluminación, de emergencia también, los motores de operación permanente, luces indicadores, contactores y relés auxiliares, sistemas de protección, sistemas de comunicación y sistemas de emergencia. Miren que, si ustedes ven un poco, no se encarga de cargas, o mejor dicho, las cargas atendidas por los servicios auxiliares de SEA son mayores y son más potentes que las cargas que va a manejar un servicio auxiliar en DC. Hacen a través de UPS o de grupo, lo que decíamos, de grupo rectificador, cargador y banco de baterías. Prácticamente es lo mismo que tiene una UPS. Entonces, aquí, ¿qué es un servicio auxiliar? ¿Cómo se clasifican los servicios auxiliares eléctricos? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos servicios, ya sean AC y DC? Creo que ya las dije, vamos a profundizar mucho en esto, pero sí es bueno que lo sepan porque lo requiere, de hecho, la subestación. El transformador nosotros ya lo vimos, de acuerdo que la clase pasada vimos transformador y vimos sistemas de puesta a tierra, ¿cierto? Entonces, está dentro de los servicios auxiliares, está el transformador de servicios auxiliares.
como parte de poder tomar tensión, ya sea de una red externa o de la misma subestación, bajar la tensión y poder alimentar este sistema de servicios auxiliares en AC. Bien. Ahora, otro elemento de los servicios auxiliares, y más cuando la subestación es de bastante importancia, casi todas las subestaciones, pues es la planta eléctrica, ¿no? La planta eléctrica, pues es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna. Muchas veces, o sea, yo tengo de respaldo el transformador de servicios auxiliares, ¿sí? El banco de baterías, ¿sí? Y la planta eléctrica. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo tratamos de nunca dejar sin servicio la subestación? O sin servicio los elementos para poder hacer maniobras sobre la subestación. Es más, de acuerdo a la importancia, yo puedo llegar a tener 1, 2 o 3 plantas. Porque no quiero quedarme sin energía, por ejemplo, una subestación de una central generadora o una subestación de transmisión que controla varias o manda energía a varias regiones, ¿sí? Y ya estamos hablando de subestaciones de alta tensión, donde prácticamente esto no puede fallar. Y los que han manejado plantas, y de seguro ustedes lo han hecho, ustedes saben que la berraca planta eléctrica, uno la ensaya todos los días, ¿sí? Y el día que la necesita, no prende la berraca, ¿sí? O se le ha descargado la batería, o le ha pasado algo, o se ha metido algún ratón, o se le mojó la bujía, bueno, cualquier. Y de hecho, casi todos los días o periódicamente se está revisando y ensayando la planta, y preciso el día que uno la necesita, el día no enciende. Es muy usual de las plantas eléctricas. Entonces, vamos a ver un poquito de los componentes básicos de la planta, del dimensionamiento también de la planta, de cómo se hace el dimensionamiento. Los componentes básicos de una planta eléctrica pues son el tablero de control. Bueno, los dos básicos son el generador síncrono, ¿sí? Que es la parte eléctrica, y el motor de combustión interna. Diría yo que esos dos son los elementos principales de la subestación. Ya los otros, pues el tablero de control, el interruptor de salida, el radiador, el tanque de combustible, pues son accesorios, son más accesorios o son más transversales. Aquí faltaría la batería, ¿sí? La batería para el arranque. Y estas especificaciones de una planta eléctrica pues son tipo de motor, se señala el tipo de combustible, puede ser a gas, a gasolina, a diésel, el tipo de operación interna del motor. También se indica la potencia máxima del motor, usualmente en caballos de fuerza de este motor. El tamaño de la carga suele rondar entre los 8 kilovatios y los 30 kilovatios para sistemas domésticos, y entre 8 kilovatios hasta 2000 kilovatios para sistemas industriales. El número de fases, estos sistemas suelen ser monofásicos o también trifásicos, realmente siempre trifásicos, caso de las subestaciones. Tiempo de duración, una de las especificaciones de interés al momento de adquirir el equipo, pues es el tiempo de operación garantizado a carga completa. Otras especificaciones, de acuerdo a estándares de calidad, pueden indicar tiempos de duración acorde a cargas normales o fracción de la carga máxima. Eso tiene mucho que ver con la fabricación de la planta, ¿sí? El fabricante, de hecho, le pregunta o cuestiona, o uno también, ¿no? Como diseñador, venga, esta planta
va a trabajar de manera continua o de manera periódica, ¿sí? O de manera esporádica, así mismo es el costo de la planta, porque así mismo son los materiales con los que se fabrica la planta. Entonces, si queremos ahorrar un poco y de pronto no ir a sobredimensionar o ir a conseguir una planta para un servicio continuo, cuando pues en una subestación esto va a ser un servicio o que va, un servicio muy ocasional, ¿no? Tipo de sistema de enfriamiento, se indica el sistema de enfriamiento de la planta, el peso también, pues, para poder transportar, ¿sí? Para poder, de hecho, dimensionar el lugar donde se va a alojar. Y bueno, ¿cómo funciona pues la planta eléctrica? Pues, el funcionamiento de las plantas eléctricas es muy fácil de entender. Lo primero que tienes que saber es que lleva el rol de líder. El que lleva el rol de líder es el conmutador de transferencia. En el momento en que hay una interrupción de suministro eléctrico en la red principal, el conmutador de transferencia se encarga de mandarle una señal a la planta eléctrica y esta se activa de forma automática. Al arreglar el problema o, no, o al volver a establecer el suministro eléctrico de la red principal, el conmutador de transferencia se bloquea. Ante ese bloqueo, la planta eléctrica también para de proporcionar energía, ¿sí? Cuando retorna el servicio. ¿Qué mantenimiento requiere las plantas eléctricas? Son dispositivos diseñados a funcionar durante mucho tiempo y a trabajar de forma eficiente en operaciones fuertes. Claro que, como la mayoría de la maquinaria que facilita nuestra vida, necesita mantenimiento para sacarle provecho, ¿sí? Es recomendable examinar tras cada uso y controlar en todo momento el nivel de aceite y combustible, así como estar al tanto de las anomalías. En cuanto al combustible, y como la mayoría que se utilizan son diésel o a gasolina, recuerden, o si no lo sabían, que este combustible es, en caso de que, por ejemplo, la planta no haya sido utilizada, que no se le haya acabado y renovado el combustible, ¿sí? Se debe cambiar y reponer cada 6 meses. Así no se haya utilizado, se debe cambiar este combustible. Más que todo pues, en las diésel y en las de gasolina. No sé si lo sabían. Tengo entendido que se degrada y bueno, hay que vaciar y reponer el combustible. Las plantas eléctricas se clasifican según su combustible, diésel, gas, ¿sí? O biocombustible, ¿sí? O gasolina. Y de acuerdo a ellos, pues también están las potencias, ¿no? Miren que a gas las tenemos ya de gran potencia, ¿sí? A diferencia de pronto de los otros combustibles, también de biocombustible, pues se utilizan, pero a gran potencia. Entonces, ¿qué es una planta eléctrica? ¿Cuáles son sus componentes básicos de una planta eléctrica? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas a tener en cuenta al momento de seleccionar una planta? ¿Sí? ¿Y cómo funciona esta? ¿Qué mantenimiento requiere la planta? Investigar un poco allí, son las 9:44, y la respondemos. ¿Sí? De pronto, si alguna respuesta no está en la literatura, pues podemos hacer un poquito de investigación para complementarlo. Ok, son las 9:44, démosle 5 o 7 minutos a la respuesta y continuamos. Es que todo para que hagan retroalimentación, para que ustedes también quede afianzado ese conocimiento.
Bien, muchachos, ¿cómo les fue? Bien, entonces, ¿quién me colabora ahí? ¿Qué es una planta eléctrica? Ahí ya nos vamos a desayunar ahorita de 10 a 10:30. ¿Listo? Profe, equipo que transforma la energía mecánica a eléctrica. A eléctrica, utilizando el combustible, varios combustibles, ¿no? Gas, gasolina, diésel, Sí, biodiesel. señor. ¿Cuáles son los componentes básicos de una planta? ¿De acuerdan? Eh, Serían los combustibles. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, repasémoslo un poquito. Está el generador síncrono, el motor de combustión interna, el radiador, el tablero de control, el interruptor de salida principal, la base o tanque de combustible, ¿listo? Y la batería. Bien. Ahora, pues, viene también pues, el soporte. ¿Sí? De hecho, estos soportes suelen también traer hasta unos pequeños amortiguadores porque estas plantas pues vibran, ¿no? Vibran y hay que controlarles esa vibración. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas a tener en cuenta en el momento de seleccionar una planta? ¿De acuerdo? Repasémoslas un poco. ¿Qué tipo de motor voy a utilizar? El tamaño de la carga, el número de fases, el tiempo de duración, que hablábamos que es importante a la hora de seleccionarla, ¿sí? Si yo la voy a utilizar de manera continua, por ejemplo, hay partes rurales donde dependen de estas plantas solamente la energía, ¿sí? Se suelen encender solamente en las horas de la noche, el tipo de sistema de enfriamiento y el peso. El peso para poderla transportar. Hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo funciona una planta eléctrica? Ya lo decíamos, a través del motor de combustión, pues hacemos un generador síncrono y de esa manera producimos energía eléctrica. ¿Y qué mantenimiento requiere una planta? Pues, aquí no está muy específico, yo creo que sí habría que investigar un poquito. Sí. Básicamente, revisar la carga de la batería, revisar filtros, se deben hacer cambios de filtros también de combustible, ¿sí? El sistema de refrigeración también, revisarlo. Y bueno, bornes, apretes, sulfataciones, cambio de combustible si no se ha utilizado en 6 meses, si no se ha repuesto. Básicamente esos son el mantenimiento o los mantenimientos que requiere, o lo que uno necesita vigilar en una planta. Bien, muchachos, pues ya son las 10, prácticamente faltan 3 minutos. Nos vemos a las 10:27, ¿les parece? Desayunamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de selección, ¿listo? De dimensionamiento de una planta. Creo que es importante, chévere, porque a veces nos lo requiere. ¿Les parece? Nos vemos a las 10:30. Voy a parar la grabación. No me dejen olvidar empezar a grabar nuevamente. Listo.